tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludaros de nuevo en su programa Voces de la Historia de Mega Canal. Bueno, esta semana continuamos con el tema de las telenovelas históricas que hemos estado tratando en otros programas. Y como siempre, Víctor Cervantes López, el historiador, licenciado en Historia de la Unison, que ha estudiado mucho este tema en sus tesis, vamos a hablar esta semana de Senda de Gloria, en México inmediatamente o en la misma revolución de 1917 a 1939, cuando gobernaba Venustiano Carranza, a cuando gobierna y casi termina Lázaro Cárdenas como presidente de México. Pues abarcamos la parte más intensa de la época de la revolución. Bueno, Víctor, muchas gracias por venir otra vez con el tema. Primero, ¿de qué época es esta? ¿De cuándo se proyectó esta la producción novela histórica? Fue del 26 de marzo de 1987 al 2 de octubre de 1987. Fue la primera emisión. Luego hubo una retransmisión el año siguiente que empezó en agosto y terminó hasta julio de 1988. ¿Hace 30 años de eso? Sí. 30 años. 30 Hay una generación ya de por medio de esta... ¿No habías nacido tú cuando esa...? No. Y ahora la estás estudiando. Bueno, ¿y de qué trata? ¿Quién la produce? ¿Quién es...? Bueno, el productor es Ernesto Alonso. Hay muchos preescritores, pero el más importante es Fausto Cerón Medina, porque con él trabajó mucho Ernesto Alonso. Bueno, a ver, aquí los personajes principales, los protagonistas son una familia ficticia, la familia Álvarez, donde el general Eduardo Álvarez, que es interpretado por Ignacio López Tarso, es un carrancista de hueso colorado prácticamente, y bueno, prácticamente toda la familia es carrancista, pero luego tienen afición se hacen afines a otros caudillos conforme van avanzando la historia. Entonces, la trama corre con una familia ficticia, y alrededor de esa familia que no es real, se da todo lo demás que sí es real. Todos estos personajes, incluyendo el propio Carranza. Mira cómo está vestido don general Álvarez. Exacto. Así. Se supone que él era un general carrancista que venía del norte. Yo creo que se supone que venía junto con Carranza de Coahuila, ¿no? Porque no se identifica mucho con los Pues honores. de hecho, como empieza en 1917, ya la Constitución ya está... ¿En proceso? Sí, ya apenas va ascendiendo a general de división. Y sí, Carranza ya está en Ciudad de México, él va llegando. Él, como dije, es carrancista a morir y defiende todas sus ideas, todos los principios de Carranza. A ver... ¿Quién hace el papel de Carranza? Carranza es Ramón Menéndez, el actor Ramón Menéndez. Bueno, la familia, el resto de la familia, la esposa, que es Blanca Sánchez, se llama Fernanda, es una mujer conservadora y religiosa. Más adelante esto va a ser importante. Claro. Las hijas, que son Julieta, que es Roxana Chávez, y Andrea, que es Julieta Rosen, ellas también van a hacer un papel importante, ya que ellas son activistas políticas. Quieren que la mujer tenga un papel político en la historia de México en esa época. Bueno, con la primera que mencioné, que es Roxana Chávez, dicen que ella estaba inspirada en una persona real, que es María Antonieta Rivas, que fue una importante activista política. Famosísima, María Antonieta Rivas Mercado. Exacto. La eterna enamorada de José Vasconcelos. Ajá. Bueno, hubieron otros hijos, por ejemplo, hubo Felipe, que era uno de los hijos. Bueno, a este no le importaba mucho la vida política del país, él solamente se quería hacer rico. Y había otro que era sacerdote, Antonio, que era el último de los hijos. Y bueno, este también más adelante en la historia tiene un papel importante. Muy interesante la trama, ¿no? ¿Y cuáles son los temas históricos que se tratan en esa ahora le llaman serie, ¿no? En esa telenovela histórica. Bueno, en este melodrama está dividido por hechos históricos. Si mi mente no me falla, el segundo capítulo ya trata ya de Emiliano Zapata, su relación con Jesús Guajardo hasta su muerte. El 19. Sí, en el 19. ¿Y se hace evidente que es Carranza quien lo manda a matar o no en la novela? Pues como la familia es carrancista de hueso colorado, no
No, no se hace tan evidente, porque la familia sí lo defiende a morir a Carranza, pero sí se habla mucho de los malos manejos de los demás generales, por ejemplo, Pablo González. Al principio de la historia, eh, el general Álvarez está hablando con un teniente llamado Luis Aguilar, que de repente el ferrocarril en donde vienen es atacado por unos soldados de Pablo González, quienes están buscando a este general para ajusticiarlo. La razón no la recuerdo bien, pero creo que fue mandado a matar por Carranza, si no me falla. Pero el general Álvarez nunca flanqueó en cuanto a eso y él dijo que no, que Carranza no había sido. Pues sí. Entonces, la muerte de Zapata y la muerte de Serrano Ah, o Esquilac. sí, también aparece, pero se le va más énfasis a lo de los caudillos, a ellos es a lo que se le da más énfasis en la historia, aunque sí, aparecen muchos personajes de la historia en México, muchos políticos. Aquí hay un personaje ficticio llamado Manuel Fortuna, que es encarnado por Eduardo Llanes. Al principio de la historia es un ferrocarrilero, pero luego, conforme va avanzando la historia, se convierte en periodista afín al carrancismo. Y este hombre convive mucho con quienes fueran parte de el Congreso Constituyente. Con todas esas personas él habla, con todas las personas él entrevista, así hasta... Entonces, el Congreso Constituyente también es tratado en uno de los capítulos, yo creo que en el de los primeros, ¿no? 17. Sí, es tratado en los primeros. Hay que mencionar que a diferencia de la Constitución, donde también tenemos a un Congreso Constituyente, aquí le hicieron un poco más... Aquí el Congreso es un poco más, ¿cómo decirlo? Interactivo, es más emocionante, porque en la Constitución, como son tan apegados a la realidad, hizo que mucha gente se aburriera y no quisiera seguir con la historia. Sí, yo recuerdo esta telenovela, yo la vi, pero al detalle. Recuerdo que esa parte del Congreso Constituyente había mucha emoción porque los generales entraban armados y sacaban las armas cuando debatían y discutían y parecía que se iban a matar ahí en la novela. Bueno, ¿y tuvo éxito esta novela? Sí, junto con El vuelo del águila, tiene carácter de superproducción televisiva. Sí, llegó a tener muchos premios y, como lo mencioné, fue retransmitida por eso. Es la telenovela histórica más exitosa de todas las que se han producido en México. Era de esas novelas que se paralizaba el país cuando estaban transmitiéndola en el horario. En efecto. Cuando se retransmitía en sábado. Agarran como 1 o 2 capítulos y lo retransmitían ese mismo sábado. Y sí, era como para que la gente dejara de trabajar, de limpiar la casa, de todo, para sentarse a ver la historia. ¿Dónde se grabó? No se grabó. Ha de haber sido muy caro porque la producción de las batallas y de... Mira, qué bonito. Es la entrada de la telenovela esa. Bueno, se grabó... Justamente tiene el carácter de superproducción televisiva, ya que se grabó en los lugares donde estos caudillos estuvieron. Se grabó exactamente en los lugares donde fueron asesinados, o las casas, el palacio presidencial. Y sí, dicen que rompió con todos los esquemas del género. Usó, como dije, los lugares donde sucedieron los hechos históricos y aportaron mucha verosimilitud al melodrama. Bueno, don Luis González también... Don Luis González González, un historiador muy reconocido en México, un gran historiador. Bueno, él atacó la telenovela por el hecho de que usaran personajes ficticios para contarla, ya que según él, si una historia está bien es llevada a la pantalla con inteligencia, no habrá necesidad de meter ficción. Aunque muchos demás contradijeron lo que dijo don Luis, porque dijeron que la historia sí está así perfecta, ya que hay escenas tan fuertes de la historia que iban a tener a la gente muy exaltada, y por lo que se creaba esta familia ficticia para que hubieran escenas tranquilas.
escenas hogareñas, escenas de amor entre Andrea y Manuel, que se conocen en el ferrocarril, cuando el ferrocarril está asaltado al principio. Estoy viendo el reparto, pero qué actores están ahí, muy puros actores de primer nivel, ¿eh? Muy buenos. Sí, las mejores actuaciones de esta telenovela corrieron a cargo fueron la de Carranza, que fue Ramón Menéndez, la de Villa, el actor no lo recuerdo por ahora, Obregón, que fue Bruno Rey, y Cárdenas, que fue Arturo Beristain. Esas fueron las mejores interpretaciones en cuanto a los caudillos. ¿Cómo trata la novela a Obregón y a Plutarco Elías Calles? Bueno, como la familia, perdón que lo vuelva a repetir, era carrancista de Hueso Colorado, cuando Carranza es asesinado, a Obregón lo tachan del asesino. Y sí, dicen que ven como el poder lo corrompió. Inclusive Julieta, una de las hijas del general, tiene un parlamento ficticio con el general Obregón en una escena, y ella menciona: ¿dónde quedó aquel triunfador de Celaya y tantas batallas? ¿Dónde quedó aquel agricultor de Guatabampo? Recordándole a Obregón sus principios cuando era militar únicamente. Bueno, pero ¿qué le reprochaba a Obregón? Bueno, ahorita vamos a ver eso, porque hay un momento en la novela que muere Carranza y la familia Álvarez sigue conviviendo y viviendo en la Ciudad de México, ¿verdad? Exacto. Y durante el gobierno de Obregón, de Calles, en toda la novela sigue existiendo la familia Álvarez, carrancista. ¿Siguieron siendo carrancistas una vez que murió Carranza? Sí, una vez que murió Carranza siguieron siendo carrancistas, tanto inclusive que Manuel Fortuna, como están estas diferencias sociales, él, para ganarse un poco la amistad de la familia, pues en el periódico él decía: yo sí vi cómo el señor Carranza supo tratar a la muerte con dignidad. Una cosa es que usted no esté de acuerdo con la política que siguió el señor Carranza, haciendo alusión a que se estaba peleando con un obregonista en esa escena. Y sí, él también creía firmemente que Obregón fue el asesino de Carranza. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a leer algunas preguntas que nos están haciendo por las redes sociales para que las contestemos, y vamos a hablar en el segundo tramo de esta etapa de la cristiada en México, en la que también está involucrada la familia Álvarez. Regresamos. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. El tiempo nos dio la razón y ustedes su preferencia. 21 años se dicen fácil, pero son toda una vida compartiendo la información, ofreciendo las noticias y lo más importante, estar cerca de ustedes. Mega Noticias Sonora es parte de la historia y hoy por hoy el noticiero más visto en nuestro estado. Somos la voz, oídos y los ojos de los sonorenses, somos el punto de vista de Sonora. Entre todos hemos hecho la historia de la información y Mega Noticias es el resultado de estos ya 21 años. Gracias por ser parte de este gran equipo. Gracias. Ya estamos de regreso hablando de la telenovela histórica Senda de Gloria. Pati Ramos de Ensenada nos pregunta: ¿es apta para la transmisión en las escuelas? Pues miren, hace algunos años hubo algo llamado enciclomedia, y en esa etapa que a mí me tocó ir, por cierto, habían escenas de muchas telenovelas históricas en la enciclomedia. Entrábamos a la clase de historia, y como abordábamos una temática, ahí había una escena de una telenovela de esa temática. Es tan buena para verla en la casa, Pati, y que tus hijas también la vean. Yo la voy a volver a ver, la tengo ahí en CD. Kevin Moreno nos dice: yo la vi con mi nana y me enamoré del tema de la revolución y de México. Kevin Moreno. Bueno, aquí tenemos un
Te pregunté hace rato fuera de cámaras que si las telenovelas históricas impactaban o tenían alguna una trascendencia en la cultura o en la forma de pensar de los mexicanos. Pues Kevin Morero es uno de ellos porque se enamoró de la historia y de la revolución en particular de México al ver esa novela con su abuela a un lado. Me imagino que la abuela le contaba y le decía cosas que a lo mejor supuestamente ya había visto de esa novela. Saludos, dice Tavo Carrillo. Bueno, del 1924 a 1928 gobernó Plutarco Elías Calles y es la etapa esta de la cristiada. Ajá. Y la familia Álvarez tenía un sacerdote hijo. Sí, y una madre religiosa. Sí, sí, bueno, cuando estalló la cristiada en esta telenovela, que hay que decirlo de paso, ha sido un trato más especial en comparación porque la cristiada nunca, el gobierno nunca quiso que esa etapa de la historia de México fuera tratado, aparecer en televisión. Aunque hubo una telenovela antes que Senda de Gloria, se llamó La Tierra, pero esa telenovela fue tan atacada que nadie la recuerda prácticamente. No hay información sobre ella. Bueno, cuando llegamos a la cristiada en Senda de Gloria, pues aquí el hijo, que es sacerdote, entra como soldado y la madre, que es religiosa, obviamente, pues le da dinero para financiar la guerra. Ajá. Y con la demás familia, pues en esa etapa, pues hay un padre en que el padre es general, pero él no quiere entrar a atacar a su hijo ni nada de eso. ¿Pero no muere el hijo en la cristiada? No, sí, sobrevive a la cristiada del hijo. ¿Qué puesto tenía supuestamente? No recuerdo qué puesto tenía. Tenía un puesto del general Álvarez en la novela. En el gabinete presidencial. ¿No? No. Era un hombre que se la llevaba en su casa, recuerdo, pero tenía mucho poder. Sí, era un militar, pero no. Él no tuvo cargos en ningún gabinete. Ninguno de sus hijos tuvo cargos en el gabinete. No. Sí, si mal no recuerdo, sí, él hablaba mucho con los caudillos, pero... Levantaba el teléfono y hablaba del presidente para abajo, yo recuerdo. Sí, o en persona, están en persona y ahí hablaban, pero no, nunca ocupó un cargo en el gabinete de ningún presidente este hombre. Ajá. ¿En qué termina la historia de amor de este muchacho ferrocarrilero con la hija del general Álvarez? Que le meten también Televisa un poco ahí de... Bueno, sí, es el romance de la historia. El romance de las novelas. Pues sufre mucho ese muchacho, recuerdo. Sí, sufre mucho. Pues, a ver, ellos sí, si mal no recuerdo, se acaban juntos y se casan, si mal no recuerdo, y... Pues no recuerdo si tienen hijos, pero sí se casan y con ellos ahí sean felices. Tienen un final feliz. Ellos sí tienen un final feliz. En la historia, el final ya es más para el general. Sí, de hecho hay una frase, la telenovela termina con una frase que dice: ¿y cuánto falta aún para acabar todo lo que nos queda por hacer? Lograremos el México porque cada uno luchamos. Frente a nosotros se abre el porvenir y un futuro cuyo fin no veremos, pero de igual modo tenemos la posibilidad de entregarnos a luchar por el México que anhelamos. Con esas palabras acaba la historia. ¿Y eso que dijo se cumpliría? Pues yo la verdad pienso que sí tenían muchas ganas de que se cumpliera, pero la verdad lo veo muy difícil que la hayan cumplido. Bueno, aquí en pantalla estamos viendo el capítulo 2, que es cuando Zapata es asesinado. Y Zapata es interpretado por Manuel Ojeda. Sí, en este capítulo, bueno, el general Álvarez ya está junto a Carranza, ya habla con Carranza, prácticamente se hablan de tú, bueno, no tanto así más de usted porque él es muy respetuoso. Y aparte de todo esto aparece lo de Zapata, donde Zapata está con su plan de Iguala, está viendo que ya su movimiento está perdiendo, el plan de Ayala, perdón, está viendo ya que su movimiento está perdiendo poder, se está quedando sin parque, está buscando alianzas. Y cuando llega con Jesús Guajardo, y más adelante aparece su asesinato, muy bien interpretado. En la Hacienda. En la Hacienda Chinameca. Lleguemos al periodo de Lázaro Cárdenas. Bueno, ya casi están muertos todos, solamente queda vivo Plutarco Elías Calles. ¿Cómo trata la novela el tema de Lázaro Cárdenas? Pues con Lázaro Cárdenas, como él fue uno de los
el presidente que quitó el maximato, que no se dejó gobernar por Plutarco Elías Calles, que apoyó mucho la expropiación petrolera y demás cosas, pues sí, todo eso sí se ha tratado aquí en la telenovela. Sí, pero no lo critican, no lo enjuician, a ninguno de los presidentes lo juzgan en la novela. Bueno. Simplemente describen lo que hizo. Pues no tanto así como describirlo, sí los juzgan, sí recuerdan datos históricos de formas distintas y sí los juzgan, pero a Cárdenas no, con Cárdenas lo respetaban mucho por todo lo que hizo, que él sí llevó a cabo lo que la Constitución quería y no lo dejó como los demás que lo quisieron hacer pero no lo llevaron a cabo. Hay que mencionar un dato importante sobre Cárdenas. Cuando fue la retransmisión en 1988, pues el presidente Miguel de la Madrid habló con Televisa pidiendo que quitaran la imagen, las escenas donde Cárdenas aparecía, que cortaran la historia, porque era año de elecciones y era Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y como Cuauhtémoc Cárdenas, y sí, se aparecían las escenas de Lázaro Cárdenas, la imagen de Cuauhtémoc iba a crecer mucho y probablemente hubiera ganado la presidencia, por lo que Miguel de la Madrid metió su cuchara y un sábado la gente llegó a ver la telenovela y solo vio un montón de escenas sin sentido hasta que apareció el fin, sin Cárdenas, obviamente. Bueno, el actor Arturo Beristain mencionó que es importante eso porque si cortaron esa parte fue porque era un trabajo bien realizado y que inclusive Cuauhtémoc Cárdenas le llegó a marcar por teléfono a él por parte de doña Amalia, la esposa del general Cárdenas, donde le dijo que su trabajo en la telenovela fue excelente, fue bien realizado. Tenemos unas preguntitas. Eliseo Hoyos, qué buen tema, novelas históricas. ¿Hay más novelas históricas? ¿Cuáles novelas han hablado? A ver, ¿cuáles hemos hablado aquí? ¿O hay más? Sí, ¿no? Sí, hemos hablado del vuelo del águila, Senda de Gloria estamos hablando ahorita, pero sí hay muchas otras que... Y mencionamos cuáles que existen. Bueno, La Tormenta, que es un dato curioso. En La Tormenta puede ser una antecesora de Senda de Gloria porque justamente termina en la parte en donde empieza Senda de Gloria y los protagonistas, que son Ignacio López Tarso y Blanca Sánchez, también son protagonistas en Senda de Gloria. Brenda Espinosa pregunta, ¿sabes si está completa en YouTube? Pues tengo que decir que no está completa en YouTube. Le cortaban muchas partes también. Están todos los capítulos, pero cortados, es lo que quiere decir. Entonces, no convenía, yo creo, por el tiempo. ¿Por qué los cortaría? Sí, el tiempo. Bueno, están lo que metieron en los DVDs. Y cuando los pasaban los DVDs a YouTube, pues sí le cortaban muchas partes para que quede para las escenas en el DVD. Ángel Ernesto dice, ¿hubo escenas de la novela filmadas en Sonora? Pues yo creo que no. Pues, aunque se aborda lo del plan, la rebelión escobarista y el 29, el plan de Hermosillo, no estoy seguro si hubieron escenas aquí en Sonora, pero sí, se grabaron en muchos estados de Sonora. Del país. Digo, del país. No creo que se haya filmado... yo creo que esta es la última telenovela histórica que se grabó, ¿verdad? ¿Ya no ha habido más después de esta? Bueno, esta fue la antepenúltima, una de las antepenúltimas, de hecho, porque las últimas dos fueron El vuelo del águila y La antorcha encendida. Es cierto. Y después tuvimos dos miniseries llamadas Gritos de muerte y libertad y El encanto del águila. Pero sí, esta fue la más importante. Ahí está Lázaro Cárdenas, mira, sí, leyendo el discurso. Sí, escenas memorables de la telenovela. Un dato curioso también es sobre el personaje de Ignacio López Tarso. Es que desde el principio a fin de la telenovela su personaje no sufre ningún cambio físico, a diferencia de los demás que sí se envejecen, que sí les salen canas, sí se arrugan. Son 22 años. Sí. Transcurren 22 años en la novela y es cierto que el general Álvarez está idéntico. Igual, de principio a fin, no sufre ningún cambio. ¿En qué termina la novela? ¿En qué hecho histórico? ¿En qué escena histórica termina? Bueno, ya la telenovela termina justamente con la frase que les había leído. No, pero ¿con qué tema histórico? ¿El último capítulo de qué trata?
Es sobre Cárdenas y ya la expropiación petrolera. Esto del petróleo. Ajá. Sí, ahí es donde terminan. Ya el general Álvarez, las últimas escenas son el general Álvarez bajando por unas escaleras donde da el discurso que ahorita di. Ajá. ¿Y en qué termina la vida de los hijos, los personajes ficticios esos? Pues a ver, si mi mente no falla, pues prácticamente todos tuvieron su final, un final bien. No me acuerdo si el hijo que era el corrupto, el que quería enriquecerse, creo que ese sí no enderezó el camino y se acabó o bien en la cárcel o bien muerto, no me acuerdo bien. Pero no me acuerdo si él tuvo si él fuera al final un personaje histórico. ¿Y el sacerdote? Pues él sobrevivió a la cristiana y siguió siendo sacerdote. La esposa del general Álvarez, Fernanda, ya pues siguió con su vida. Andrea se casó con Manuel y Julieta, pues no sé si habrá logrado conseguir que en ese momento las mujeres tuvieran un papel. Lo que yo recuerdo muy bien en la novela es que la familia Álvarez llega, supongo que del norte, y se instala en una mansión en la colonia Roma, que fue algo que sucedió en la realidad. Los ejércitos carrancistas incautaron muchas de estas propiedades y los generales se instalaron ahí en esas supercasonas donde vivían ellos, que me imagino debe ser una casa real de la colonia Roma, donde grabaron esta película, esta serie. Mira, qué bonita esta escena, esto debe ser cuando la Constitución, ¿no? Pues sí, tengo entendido, creo que sí. Sí, sí debe ser una escena de esas porque... ¿O no? ¿Por qué no se hacen telenovelas históricas ya? ¿Por qué no se han vuelto a hacer? Bueno, ¿Porque no hay la capacidad de los productores o porque no el tema no le gusta al gobierno? Pues hay que señalar que Ernesto Alonso falleció y ya él era el que Pues, encargado de todo esto. Superproductor. Ajá. Faltan productores. Producir esta clase de historias, al igual que las telenovelas de épocas, es muy caro por todo el tratamiento que se les tiene que dar. Y sí, ya no quieren contarlas. Mira, perdón, ahí estamos en la doctrina Estrada, la doctrina que se está aplicando ahora, que no podemos intervenir, según la Constitución, en los asuntos de otros países, como lo que está sucediendo hoy con Venezuela, que establece muy claramente la Constitución de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. El secretario de Relaciones Exteriores Estrada, de esa época, por cierto, que fue el que creó esa doctrina Estrada de la no intervención. Entonces es caro, se necesita mucha capacidad, un escritor, bueno, escritores, historiadores hay muy buenos ahora, pero pues para el guión y todo eso, pero la producción sí es cara y es difícil y no hay eso, y se hacen puras telenovelas pues un poco cursis y fresas, ¿no? Hoy en día. Sí, ya no hay deseos de que la gente conozca su historia. Y que reflexione un poco sobre lo que hay a su alrededor, ¿no? Ajá, con excepción de las dos miniseries que ya había mencionado, Gritos de Muerte y El Encanto, pues ya la gente no quiere saber más de la historia, ya le aburre, sí, por decir más. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Víctor, muchas gracias por tu visita. Va a seguir su maestría, Víctor este año se va a inscribir en una maestría, va a seguir tocando el tema de la televisión y esto en sus estudios de maestría, y esperamos que cuando esté en eso pues venga a visitarnos también. Pues la semana que entra vamos a tener otro programa, no sé, nos ha dicho Aldo, siempre nos tiene una sorpresa Aldo, el productor, de qué es lo que vamos a ver, pero de seguro les va a interesar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y cuídense del frío, que va a ser todavía días más. Gracias.